las ideas que yo más he repetido a lo largo de mi libro, de mis vídeos, de mis conferencias, de mis artículos, y que alguno quizá os suene, es que cada vez que yo tengo un pensamiento, ese pensamiento tiene un impacto directo en mis células, en mis genes, en mi organismo, en mi mente. Es decir, el que yo piense sobre algo en negativo tiene el mismo impacto que cuando eso me sucede en la realidad. Pero ¿qué pasa si yo vivo siempre preocupado por algo? ¿Qué pasa si yo vivo constantemente estresado, angustiado por una amenaza real o imaginaria? Que empiezo a generar cortisol a todas horas. Empiezo a generar cortisol y entro en ese estado de alerta, en ese estado de amenaza constante que tanto me perjudica. Y a la larga yo lo llamo la intoxicación de cortisol. Es decir, en vez de que las sustancias que circulan por mi sangre sean las sustancias buenas, serotonina, oxitocina, es decir, las moléculas buenas, las que me ayudan a sentirme mejor, lo que yo voy a empezar a tener en mi sangre es ese cortisol que a la larga me enferma, que me inflama, que me enferma, que me genera irritabilidad, que me genera depresión, que me genera todos esos estados de intranquilidad que conocemos. Y hoy en día, cuando yo explico esto a mis pacientes, yo intento que mis pacientes, la realidad, ayudarles a interpretar la realidad de la mejor manera posible. Según cómo interpretamos la vida, eso determina la calidad de nuestra vida. Hoy quiero que os vayáis con pocas ideas, pero con muy claras. Y la primera es, nosotros podemos conseguir que las cosas sucedan, solo con querer que sucedan. Si nosotros queremos que algo pase, puede pasar. Todos nosotros recibimos constantemente varios millones de bits de información, pero nuestro cerebro solo capta, solo se queda, solo le interesa aquello que nos importa. Y el ejemplo que todos entendemos, mujer embarazada que va por la calle y empieza a ver carritos de bebé y dice, anda, qué curioso, un boom de natalidad en mi barrio. No es que haya un boom de natalidad en tu barrio, es que ahora este tema te interesa y entonces lo empiezas a ver. Yo cuando me quedé embarazada, iba por la calle y solo veía mujeres embarazadas. Y pensé, toda mi zona, todo mi barrio, todas las mujeres se han quedado embarazadas a la vez que yo. Cuando yo di a luz y paseaba a mi hijo por el parque, solo veía cochecitos y parques. Ya no había mujeres embarazadas en mi barrio. Hace unos meses tuve un esguince en el pie, iba a la pata coja, iba con una especie de muleta. Solo había gente con muletas en mi barrio. Llegué incluso a pensar que me copiaban y hacían todo lo que yo quería. Todos vosotros habéis descubierto que si algo os interesa o estáis preocupados por algo, de repente todo a vuestro alrededor gira en torno a eso. Esa palabra, todo el mundo está hablando de ese tema. ¿Por qué sucede eso? Porque cuando queremos prestar atención a un tema, se activa una zona del cerebro que se llama el sistema reticular activador ascendente, no os quedéis con el nombre por favor, el cual hace que nosotros podamos fijarnos y prestar atención en aquello que nos preocupa o que nos interesa. Por lo tanto, nosotros podemos hacer que las cosas pasen porque nuestro cerebro se activa para poder prestar más atención y captar eso que estamos buscando. Y eso es con el optimismo. Porque una persona optimista activa zonas cerebrales que se lo permiten. Os voy a contar una anécdota relacionada con esto. Yo soy absolutamente fan de Chayanne. Me encanta. La canción de Torero ha impulsado grandes momentos en mi vida. Y ayer estaba en el hotel en el DF, estaba desayunando con alguien y me dice, oye, por cierto, ¿sabes que está Chayanne allí? Digo, es que claro, es que no podía ser de otra forma. Porque cuando uno quiere que algo pase, puede pasar. Y siempre que quiero encontrarme con alguien, me lo encuentro. Porque la gente dice que tengo suerte, no es verdad. No es cuestión de suerte, es que siempre estoy abierta a que me pasen cosas. Por eso se dice que lo que el corazón desea de verdad, la mente se lo acaba mostrando. No significa que por querer algo con fuerza vaya a suceder. Significa que si quiero algo con fuerza, mi cerebro va a hacer todo lo posible por encontrar cosas en el entorno que tengan que ver con eso para cumplir mis sueños. Si yo tengo mi sistema reticular en negativo o apagado, da igual lo que me pase porque no lo voy a ver. Y esto, yo insisto mucho, y en el libro que publiqué hace 2 años, hoy hace 2 años, cómo hacer que te pasen cosas buenas, uno de los mensajes más importantes era, al 90% de la gente que no le pasan cosas buenas es porque no sabe lo que quiere que le pase. Y su cerebro no se lo muestra. Es decir, si tú quieres que algo bueno te suceda, estudia, prepárate. Yo he investigado mucho como psiquiatra la suerte, porque tengo pacientes que escucho y digo, pero qué suerte tienen, qué bien les va todo. Y hay gente que escucho su vida y digo, qué drama, no es posible. Y hace unos años empecé a investigar la suerte.
Hay una frase de Séneca que me encanta, que dice: la suerte es donde confluyen la preparación y la oportunidad. Hay que prepararse, hay que saber, hay que estudiar, porque el que se prepara, el que estudia, el que visualiza lo que quiere, es capaz de percibir mucho mejor las oportunidades. Y esto es una de las ideas más importantes con las que quiero que os quedéis hoy. La felicidad y el optimismo es una garantía de salud para la vida. Hoy en día se ha demostrado que las personas que son capaces de mirar la vida desde un punto de vista más optimista, y si esa interpretación es optimista y es alegre, cambiamos nuestros genes. Esto es el nuevo concepto que se denomina epigenética, es decir, nuestras experiencias, nuestra manera de enfrentarnos a la vida, cambia nuestros genes. Hablar de felicidad es hablar del sentido que le damos a la vida. Lo que más me gusta es hablar de la felicidad porque todos aquí hemos venido porque queremos ser felices. La felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Hablamos de una vida lograda. La felicidad no se da en la posada, como decía Cervantes, sino al borde del camino. Es una manera de vivir. No es solo yo quiero ser feliz, es cómo yo decido cada día aceptar las circunstancias que me rodean. La felicidad tiene mucho que ver con la manera en que nos expresamos y con el lenguaje, porque hay palabras que evocan emociones, palabras que evocan imágenes, que evocan emociones y sensaciones corporales. Pero hay 3 palabras que tocan el corazón del hombre. Por favor, gracias y perdón. Por favor, porque abre las puertas a la otra persona. Gracias, porque el agradecimiento es la memoria del corazón. Y el perdón, que para mí es la clave hoy en día para superar cualquier trauma del pasado. La felicidad no es lo mismo que el bienestar. Hace unos años hicieron un estudio en Estados Unidos y quisieron describir exactamente qué era la felicidad. Y vieron que la felicidad tenía que ver con el bienestar, pero no. Porque el bienestar es más subjetivo, el bienestar colma los sentidos, mientras que la felicidad colma el corazón. Es distinto. El bienestar, la seguridad, la comodidad, pero eso no es felicidad. Nosotros entendemos muchas veces la felicidad cuando no la tenemos, ante la muerte, ante el sufrimiento, ante el dolor. Ahí entendemos y decimos: ahora no soy feliz, en este momento lo entiendo. Cuando uno se comprende, cuando uno intenta comprender las circunstancias, las puede adaptar de la mejor manera posible a su vida. Pero si uno no comprende, uno es esclavo de las situaciones y uno va a trompicones por la vida. Y la segunda es saber que pase lo que pase en esta vida, cuando uno intenta poner la mente de la mejor manera posible y conectarse con la realidad de la mejor manera posible, esto tiene efectos positivos tanto en la salud física como en la psicológica. Cuando tú le preguntas a alguien qué te preocupa, te habla del pasado o del futuro. Nos hemos olvidado de vivir en el presente. Esto es el equilibrio personal. Ahora os voy a hablar de una hormona que a partir de hoy va a ser vuestra mejor amiga. En todas vuestras conversaciones vais a hablar de ella, que se llama el cortisol. Si ahora entra el bedel y dice ¡fuego!, todas nos levantamos y salimos corriendo a la puerta porque tenemos una hormona que es la hormona del estrés y la supervivencia que se llama el cortisol. Si no tuviéramos cortisol, nos quedaríamos sentadas y diríamos ¡ay! Pues vamos a ver cómo se quema el edificio, qué interesante. Por lo tanto, a pesar de que os voy a hablar de cosas muy negativas de esta hormona, es fundamental para la supervivencia. Es la famosa hormona que si uno se encuentra con un león delante, uno puede salir corriendo gracias a esta hormona. ¿Qué pasa? Que salimos fuera, nos dicen que hay fuego, estamos fuera y nos dicen no, ha sido una falsa alarma, es que está estropeado el sistema de alarmas. Y nos volvemos a sentar 10 minutos después, todas en el mismo sitio, y yo sigo con mi conferencia. Ninguna se sienta de la misma forma. Todo el mundo está como inquieto. Uno tiene como una sensación rara. Nadie puede olvidarse que ha salido corriendo por un posible fuego. ¿Por qué? Porque la hormona del cortisol tarda entre 6 y 8 horas en bajar y volver a sus niveles normales. Es decir, el pico es muy rápido, la bajada es lenta. Imaginaros que volvéis aquí 3 meses después a otra conferencia. La persona que ha estado así de agobiada dice, no, yo me voy a poner cerca de la puerta porque yo no me fío. Pero en ese momento alguien le dice, no, siéntate conmigo. Le sienta delante y se pasa toda la conferencia pensando, ¿y si hay un fuego? Se produce el mismo pico de cortisol. Es decir, solo con pensar en negativo nuestro cuerpo sufre exactamente como si eso estuviera sucediendo.
Solo con imaginarse lo positivo se elevaban las hormonas de la dopamina y serotonina. ¿Qué pasa cuando el cortisol está elevado constantemente? Porque estamos constantemente preocupados. Vivimos constantemente preocupados por cosas que no van a pasar, pero nuestro cuerpo está sufriendo como si esas cosas estuvieran sucediendo. ¿Qué pasa cuando el cortisol está elevado durante mucho tiempo por estrés, por preocupación, por tensión? ¿Qué es lo que pasa con el cortisol? Que se eleva de manera crónica. Cuando yo os hablo del cortisol, os hablo de que la ira, el nihilismo, la desesperanza, la tristeza, cuando éstas existen se segrega cortisol y disminuye el riego sanguíneo en la corteza prefrontal izquierda del cerebro, que es la zona encargada de la toma de decisiones y la planificación. Cuando uno está enfadado, tiene menos sangre en la zona donde puede tomar decisiones. Cuando uno utiliza los pensamientos positivos, los mensajes cognitivos positivos, y dice, lo voy a conseguir, esto lo soluciono, se produce un aumento del riego sanguíneo en esa zona. Es decir, solo con pensar que las cosas nos pueden salir bien, alteramos nuestro cerebro. Tanto es así que hoy se ha visto que la gente que tiene curiosidad, ilusión, optimismo, se produce una neurogénesis de neuronas, es decir, lo que toda la vida habíamos estudiado, al menos yo en medicina, que las neuronas cuando morían para siempre, se ha descubierto en los últimos años que no es cierto. Podemos regenerar neuronas. Y una de las maneras de regenerar neuronas es a través del optimismo. Porque se ha observado que la gente que se levanta por la mañana con optimismo, con ilusión, al cabo de 2-3 semanas se produce un movimiento de neuronas de diferentes zonas de la corteza cerebral hacia el hipocampo y tenemos nuevas neuronas en la zona de memoria de aprendizaje. El optimismo cambia nuestras neuronas, modifica zonas cerebrales. Tenemos que usar nuestro diálogo interno, que existe constantemente, para apoyarnos, no para hundirnos. Ese diálogo que tenemos dentro de nosotros. Tal Ben Shahar es un psicólogo israelí que imparte la asignatura más concurrida de la Universidad de Harvard, que es Cómo ser feliz. Y él habla de esto, y él dice una cosa, que es, si quieres triunfar más y ser más feliz, debes empezar por fracasar el doble. Y sobre todo, por aceptar el fracaso. No pasa nada por de vez en cuando caer. Yo admiro a la gente que ha caído y que se ha recuperado. El éxito oculta lo que la derrota enseña. Los pensamientos son como las semillas de nuestras vidas. A menudo subestimamos su poder, pero en realidad son fundamentales para dar forma a nuestra realidad y determinar el curso de nuestras acciones. En los próximos 3 minutos, exploraremos cómo los pensamientos influyen en nuestra vida de maneras sorprendentes. Imagina tu mente como un jardín. Cada pensamiento que tienes es una semilla que plantas en ese jardín. Los pensamientos negativos son como malas hierbas que pueden crecer rápidamente si no los controlas. Alimentan la ansiedad, el estrés y la inseguridad, y si les das espacio, pueden ahogar las flores de la alegría y la confianza en ti mismo. Por otro lado, los pensamientos positivos son como flores hermosas que embellecen tu jardín mental. Cultivar pensamientos optimistas, gratitud y esperanza puede transformar tu paisaje mental en un lugar lleno de colores vibrantes y fragancias agradables. Estos pensamientos no solo te hacen sentir bien, sino que también te empoderan para enfrentar desafíos con una perspectiva más positiva. ¿Pero cómo exactamente influyen estos pensamientos en nuestra vida? Aquí hay 3 formas en las que lo hacen. Influencia en las emociones. Nuestros pensamientos tienen un impacto directo en nuestras emociones. Si te despiertas pensando en todo lo que puede salir mal en tu día, es probable que te sientas ansioso y negativo. En cambio, si te enfocas en las cosas que agradeces y en tus metas positivas, experimentarás emociones más alegres y motivadoras. Creación de hábitos y comportamientos. Los pensamientos repetidos se convierten en creencias, y estas creencias a menudo se traducen en acciones. Si constantemente te dices a ti mismo que no eres lo suficientemente bueno para un trabajo o una relación, es probable que te autosabotees y no aproveches las oportunidades que se presenten. Por otro lado, pensamientos positivos te empoderarán para tomar decisiones valientes y actuar en consecuencia. Influencia en las relaciones. Nuestros pensamientos también afectan nuestras interacciones con los demás. Si te obsesionas con pensamientos negativos sobre alguien, es probable que te vuelvas distante o crítico hacia esa persona.
En cambio, si cultivas pensamientos de comprensión y empatía, tus relaciones serán más saludables y armoniosas. La buena noticia es que tenemos el poder de elegir nuestros pensamientos. Si bien es natural tener pensamientos negativos de vez en cuando, podemos entrenar nuestra mente para ser más consciente y redirigir esos pensamientos hacia algo más constructivo. Aquí hay algunas estrategias para ayudarte a hacerlo. La atención plena. La práctica de la atención plena te ayuda a observar tus pensamientos sin juzgarlos y a tomar distancia de los pensamientos negativos. Esto te permite elegir conscientemente cambiar tu enfoque hacia pensamientos más positivos. Gratitud. Llevar un diario de gratitud o simplemente tomar un momento cada día para reflexionar sobre las cosas por las que estás agradecido puede cambiar tu perspectiva hacia una más positiva. Reemplazar pensamientos negativos. Cuando identifiques un pensamiento negativo, intenta reemplazarlo por uno positivo o constructivo. Por ejemplo, si te encuentras pensando no puedo hacer esto, cámbialo a esto es un desafío, pero puedo aprender y crecer a través de ello. Visualización. Imagina cómo te gustaría que fuera tu vida y tus logros. La visualización positiva puede ayudarte a alinear tus acciones con tus aspiraciones. Los pensamientos son una fuerza poderosa en nuestra vida. Son las semillas que plantamos en nuestro jardín mental y que eventualmente florecen en nuestras emociones, comportamientos y relaciones. A través de la conciencia y la elección consciente de nuestros pensamientos, podemos cultivar un jardín mental lleno de positividad, resiliencia y crecimiento personal. Recuerda que tus pensamientos son la clave para dar forma a tu vida de la manera que deseas.